A ver, desgraciadamente en nuestra ciudad capital es normal. Ahora, ¿es legal? No, porque está en contra de lo que dispone la Carta Orgánica Municipal. Y esto es indiscutible. Yo lo puedo, yo puedo intercambiar opiniones y entender que un empresario del transporte urbano tenga un punto de vista y nosotros, las asociaciones de usuarios y consumidores, tengamos otro punto de vista respecto del costo y los beneficios que puede tener la tarifa, ¿no? Pero lo que no podemos discutir, porque es incuestionable, es que nuestra Carta Orgánica Municipal dispone que es el Consejo Deliberante quien fija las tarifas, siempre, y en Sí, todo caso respecto de los servicios públicos municipales. sí, Entonces, el Consejo Deliberante no puede delegar en el intendente ni la fijación de tarifas, y en la última ordenanza a la que hacen referencia ustedes, que es la que fija los aumentos cuatrimestrales durante el año, 3 aumentos, y al solo requerimiento de los empresarios y con una, como un simple cálculo de una fórmula polinómica, esa misma ordenanza además autoriza a que el intendente disminuya el porcentaje que resulte de la aplicación de la fórmula polinómica. O sea que definitivamente los concejales en San Salvador de Jujuy han delegado algo que es imposible, han delegado en el intendente la facultad de fijar tarifas. eso no se ajusta a derecho. Así es. Eso nulifica cualquier aumento, porque no es el intendente carece de facultades para regular tarifas. Eso lo fija la Carta Orgánica. El intendente lo único que hace en estos casos es trasladar la solicitud de los empresarios o del sector que entienda que está afectado por la prestación del servicio público y que requiere una actualización tarifaria. Muy bien, el intendente se le hace la solicitud al intendente, el intendente remite el expediente al Consejo Deliberante, así se resuelve en sesión si se otorga el aumento, si no, o la metodología, y a partir de allí se le manda al intendente nuevamente la ordenanza para que la ordenanza aprobada por los concejales conforme el quórum y las mayorías establecidas en la Carta Orgánica Municipal, y el intendente veta o publica. Claro. Esa es la facultad, ese es el libre juego de las instituciones democráticas en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Sin embargo, nosotros ya hace más de un año que asistimos a esta actitud bastante, además de ser ilegal porque es contraria a lo que dispone la Carta Orgánica, es como muy voluntarista, muy potestativa. Esto es, yo lo hago así porque quiero, porque puedo, porque tengo mayoría en el consejo. Claro. Ahora, yo fuera un empresario de transporte, no aceptaría jamás un 10% menos de lo que a mí me da como resultado la fórmula polinómica. Ajá. Sin embargo, hay un artículo que lo autoriza al intendente a que podría eventualmente reducir en un 15%. Obvio, no reduzco nunca tampoco. Va a pasar, o sea, tiene la facultad, pero no lo autoriza. Ahora, doctora, el transporte público de pasajeros es un servicio esencial, es un servicio público, ¿verdad? Sí. Ahora, en el ámbito nacional, según establecen las leyes nacionales en nuestro país, para poder modificar la tarifa de un servicio público, ¿se necesita llamar a audiencia pública? Sí, audiencia pública previa lo estableció. A ver, para nosotros las asociaciones de usuarios esto está muy claro en el artículo 42 y en los fallos que se fueron dando, diríamos que desde el año 2000 a la fecha, donde ya es clara la facultad que tienen los distintos órganos y donde también es imprescindible la participación de los usuarios. Pero en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el fallo CEPI, si no me equivoco, creo que es del 2016, me parece, que se da con motivo del aumento del 500% en las facturas de gas que teníamos en ese momento, autorizado por el ministro Aranguren. Sí. Sin audiencia previa, sin participación de usuarios y consumidores, y se deja sin efecto ese aumento. Claro. Y la Corte, sin entrar en el fondo de la cuestión de si correspondía o no el aumento por una cuestión de costo, no nos olvidemos que con el tema del gas, producirlo es caro, los valores que se manejan son en dólares y además importamos gas porque no nos autoabastecemos. Entonces es medio compleja la cuestión. Pero la Corte Suprema, sin entrar al fondo de la cuestión, lo que sí dijo es: no hay aumentos tarifarios sin participación previa de los usuarios en audiencia pública. Bueno. Y de hecho hoy, antes de aumentar las tarifas del gas, tenemos audiencias públicas dividido el país en 2 o en 3 o en 4 como zonas, ¿no? Ahora, en Jujuy eso no se aplica, pero además
en algún momento se hizo o se dio la posibilidad de que los usuarios o la gente que quiera participar de la audiencia lo haga enviando un mail. Hasta ahí incluso se habían hecho estas modificaciones acá en el Consejo Deliberante en el tema del transporte. Pero actualmente, con esta facultad que le dan al intendente, que lo hace por decreto, no, los usuarios no tienen esta posibilidad. No, no la tenemos, está absolutamente cercenada y en realidad tampoco la teníamos cuando el procedimiento era escrito. El procedimiento escrito o digital es absolutamente restrictivo. Vivimos en Jujuy, no en Nueva York. Acá no todo el mundo tiene acceso a Wi-Fi ni a poder participar vía online y hacer presentaciones con formato digital. Considerando además que estamos hablando de estructuras de costos que son complejas y no son de fácil comprensión para el usuario común. Nosotros como asociaciones, cuando tenemos que estudiar una fórmula polinómica, nos tienen que asesorar. Tiene que venir un especialista y decirme esto se hace así, este valor está bien, esto representa, esto va a equivaler a tal cosa. No es tan fácil. Entonces decir que se hace una invitación, cuando por ejemplo a nosotros nos ha pasado que no ponen toda a disposición toda la información que requieren los usuarios y consumidores para poder participar de una audiencia pública. A nosotros nos ha pasado porque hablo de Codelco y de Proconsumer, hemos requerido la información, nos la han negado sin razón, tuvimos que ir a la justicia y son tan sinvergüenza y tan caraduras que la justicia aparecen y dicen, nunca se les ha negado la información, acá está el estudio actuarial, segunda parte. Entonces nosotros le decimos en esa audiencia, ¿dónde está la primera parte? No, ese es el estudio. No, doctor, a ver, venga, al abogado de la municipalidad. Mire, doctor, acá dice arriba, segunda parte. Eso es porque hay una primera parte, ¿por qué no está? Entonces, generalmente se aumenta el estado de sospecha que tenemos cuando no podemos acceder como corresponde a los actos públicos. Como no es nuestro derecho, acá nosotros vivimos en un régimen que garantiza la publicidad de los actos de gobierno. No conocemos, por ejemplo, cuáles fueron los valores resultantes de la aplicación de la fórmula polinómica el año pasado. No lo sabemos, claro. No lo conocemos, como para poder controlar, no lo sabemos. Ahora, Claudia, me paro en el lado del usuario, ¿no? De este empleado del Estado que viene todos los días de cualquier barrio de la ciudad a trabajar acá. ¿A ese empleado del Estado también le aumentan el sueldo con una fórmula polinómica? Para nada, ni siquiera está contemplado de alguna manera y como integrando algún concepto a tener en cuenta en la fórmula el tema de lo que podríamos decir la variación del índice de aumento de los salarios públicos, ¿no? Está bien, yo estoy de acuerdo que lo que hay que tener en cuenta en la fórmula polinómica es el aumento del salario de los choferes, porque eso es un costo más de la empresa de transporte. Perfecto, pero no prestan el transporte en Nueva York, es en Jujuy, entonces el costo de vida y el verdadero y real aumento de los sueldos del sector público especialmente, que nosotros tenemos, es el gran empleador en la provincia, eso tendría que formar parte de la polinómica. Eso lo planteamos nosotros en el momento de conocer esta última ordenanza, que es la que actualmente está vigente. Pero por otro lado, aparte hay una situación que es esencial, Andrés, acá, y que no se tiene en cuenta, se elude, y las consecuencias las seguimos pagando hasta ahora. Acá hay un costo muy grande y que influye muchísimo en la prestación del servicio, y es el BEGU, el dichoso BEGU, claro, que está muy bien porque va destinado a promover, ojo, no es un subsidio, yo con un subsidio cobro un costo por una determinada razón. Esto es una promoción, se promueve que los chicos puedan estudiar, que continúen sus estudios pagando un costo de transporte menor, un boleto menor, una tarifa menor. Pero la prestación del empresario es la misma. La prestación del empresario, o sea, el empresario cuando contrata, por ejemplo, una empresa aseguradora que asegura al pasajero transportado, no, la empresa aseguradora no le dice, bueno, a ver, te cubro por tantos pasajeros transportados comunes y por tantos con BEGU, o por tantos policías o maestras que no pagan nada. No pasa eso. La empresa de transporte tiene todos esos costos y paga el total de la tarifa o de lo que le cuesta el boleto urbano. La empresa lo tiene que cubrir para todos los pasajeros transportados. Entonces resulta que acá hablamos de caridad, pero caridad con plata ajena. Claro. Y caridad con plata ajena no va a ser nunca que nos cierren los números. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de sancionarse este beneficio promocional para los estudiantes, que es el BEGU, se preveía que de alguna manera los fondos iban a estar garantizados porque salían de tal cosa. Del juego de azar. Un impuesto a los juegos de azar. Era un impuesto a los juegos de azar, que está perfecto, digamos, pero
en realidad cuando hablamos de la municipalidad tenemos que hablar siempre de tasas, no de impuestos. Los impuestos sí o sí son facultad de las provincias o la nación en todo caso. Ninguna municipalidad puede crear un impuesto. Entonces hablemos de tasas. No se aplicó nunca. Nunca. Entonces, lógicamente, yo no puedo mañana ir a cualquier prestador de un servicio público y decirle, te impido que vos cobres el costo real de determinada cantidad de pasajeros transportados a cambio de... ¿A cambio de qué? O sea, está bien que el subsidio exista, está bien que el beneficio promocional exista, pero es la municipalidad la que tiene que generar los costos necesarios para pagar eso. No pretender y hacer como hasta ahora, que lo paguen las empresas, porque las empresas cobran por cada pasajero transportado beneficiario del BEGU, cobran un boleto menor. Sí. ¿Quiénes estamos pagando la diferencia de eso? ¿Quiénes estamos sosteniendo el sistema? Los otros pasajeros. Los que no tenemos el BEGU, por la razón que fuera. Los que no tenemos el BEGU, subsidiamos la parte que falta pagar del boleto del BEGU. Mientras tanto, los laureles se los llevan, por supuesto, el oficialismo. El impuesto al juego no avanzó nunca. Nunca avanzó. Nunca avanzó. Antes los radicales decían que no podía avanzar porque estaba el peronismo en el gobierno. Sí. Ahora están los radicales en el poder y tampoco puede avanzar. Cosas raras, evidentemente, ¿no? Hablamos de intereses muy importantes y que se ve que no son ni de radicales ni de peronistas. Son de todos. Intereses económicos. Son intereses económicos.